Bueno, pues si os parece, vamos a continuar la mesa de cloud. Yo creo que si estábamos hablando de algo disruptivo, permitidme que os diga que probablemente no hay nada más disruptivo que un gerente hablando de cloud en una sectorial TIC. Entonces, me parece que el nivel de disrupción lo vamos superando conforme va avanzando la jornada. Andrés Marzal, yo creo que muchos de vosotros le conocéis, y si no le conocéis en persona, seguramente le conoceréis porque en este último año su actividad en temas de contratación en el entorno OCRE pues es un hito en una de las cuestiones que más nos han ido preocupando, y hay que agradecerle enormemente su implicación en este asunto, el cómo ha conseguido desbloquear y desbrozar un mare magnum entre leyes de contratos, nuestros servicios de contratación, asesorías jurídicas, y en prueba de lo generoso que somos, pues además de agradecerle, le hemos dicho, oye, ven y cuéntanoslo bien, porque hay muchos de nosotros que hemos aprendido de ti y queremos que el resto también aprenda. Formalmente, Andrés Marzal es catedrático en el área de lenguajes y sistemas informáticos. En 2010 fue vicerrector de campus, infraestructura y nuevas tecnologías en la Universitat Jaume I. Desde 2012 ocupa el cargo de gerente de dicha universidad, que no es poco, y forma parte de la ejecutiva ampliada de la sectorial de gerencias de CRUDE. En 2016, la universidad migró sus sistemas de gestión a una nube pública, y en 2021 ha sido la primera universidad española en firmar un contrato derivado del acuerdo marco OCRE. Andrés, muchas gracias y cuéntanos, ilumínanos. Muchas gracias a ti, Andrés, por la presentación. Si podemos arrancar de estas ponencias. Bueno, os voy diciendo, sí, efectivamente, el perfil es un poco singular, aunque tampoco es la primera vez que hay un gerente que viene del ámbito TIC. Por ejemplo, Juanma Moreno también era un compañero con el que podía hablar y teníamos ese mismo punto de partida, ¿no? de venir de las TIC. Lo de la gerencia era algo accidental y teóricamente transitorio. Pasa que el ratito que iba a durar 2 años ya lleva durando 9. Así que se me está haciendo largo. Pero sigue habiendo en las gerencias muchísimos campos en los que el tener la visión clara de lo que se quiere ayuda, y a veces el pensamiento un poco más analítico, no sé, de la gente que venimos del rollo TIC, pues también ayuda a despejar problemas que no son más que sudokus y puzzles administrativos absurdamente complejos, ¿no? El gerente, supongo que en el imaginario colectivo de los que estáis aquí, es ese que cuando tenéis una idea fantástica os dice que es muy cara, no puede ser, y si con eso nos convence os dice que es ilegal probablemente y tampoco puede ser. Pero en realidad es una persona con sentimientos y hay que darle un poco de cariño y afecto porque está en una situación muy complicada. Está en el mundo, en ese espacio que hay entre la política y la gestión, donde tiene que dar salida a muchísimas cosas que a veces tienen encajes legales difíciles, ¿no? Y esto se nos planteaba un poco de la misma manera, como... No, si quieres tiro de la barra de espacio. Sí, perfecto. No sé empezamos por el final, ¿no? Por la conclusión. Sí. Muy bien. Vale. Es una visión ejecutiva de la presentación. Bien. Os trato de contar un poquitín lo que nos ha pasado desde un punto de vista menos TIC y más gerencial, porque es la idea, ¿no? O sea, que voy a hablar a la fuerza Orcan de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Directiva 2014-14 de la Unión Europea, que es la que es trasladada por esta ley al ordenamiento jurídico español. Pero también contaros un poquitín qué nos pasó antes en la UGI, y para que veáis que los modelos de contratación eran una carrera de obstáculos, básicamente. Yo, alguna vez un colega me dijo que la ley de contratos del sector público, si la entendía como una ley que facilitaba los procesos de contratación pública, es que había leído mal el espíritu del legislador, porque en realidad era una medida de austeridad, era una medida de contención del gasto público. El objetivo era que no gastáramos, y en eso es, vamos, bastante eficaz. La idea nuestra con esto de la migración se vio muy complicada por todos los procesos que lleva la contratación pública hasta que llegó OCRE, y de verdad que en ese sentido es un bálsamo, y un poco mi trabajo aquí es evangelizar, convenceros de que se puede hacer, de que se lo digáis a vuestro gerente, y como yo los veré en noviembre en Bilbao,
Si me enviáis algún gerente preguntando, pues le atenderé gustosamente y le explicaré esto mismo, ¿vale? Aunque esta información también se ha distribuido desde la ejecutiva de gerencias entre los gerentes. Lo hago con esto. Creo que no está activo el foco aquí. Ahora, ¿no? Un segundillo. Bueno, no os contaré por qué decidimos saltar a la nube. Sería ocioso hacerlo aquí, sobre todo después del taller que preparó Iñaki ayer, donde ya estuvimos viendo el por qué sí y el por qué no. Os digo cómo lo hicimos. En el 15 decidimos que podíamos empezar a plantearnos el salto a la nube. Tuve la suerte de poder formar un equipo de 4 personas, 2 analistas y 2 personas de sistemas, que lideraron este proceso y en los que el papel mío fue básicamente el que siempre digo, el de paraguas. El de dejarles trabajar, el de entender cuando me reportaban las cosas que me decían y el de evitar que los miedos, los temores de parte del equipo les afectaran, ¿no? Y en ese sentido, el que la gerencia o el que alguien del equipo directivo permita a la gente técnica trabajar con cierto grado de libertad, yo creo que es importante. Esto, 2015 no es 2021. En 2015 pensamos que había una madurez en el producto de Amazon que no tenía la competencia. Hoy esto es una afirmación que no me atrevería a decir así a las bravas. Creo que el mercado es mucho más maduro, ha evolucionado. Empezamos a ver las notas comunes, lo que es el core de lo que queremos en la nube como algo que ya empiezan a ofrecer más proveedores, pero en aquel momento nosotros llegamos a la conclusión de que AWS, Amazon Web Services, era por lo que íbamos a apostar. Lo primero que hicimos fue un contrato menor para poder tener algo de crédito y hacer pruebas. Entonces eran 18.000 euros. Ahora, como sabéis, un gran éxito de la lucha contra la corrupción ha sido bajar los 18 a 15.000, no sé por qué. Pero entonces con 18.000 euros pudimos arrancar y hacer pruebas. En esas pruebas lo que íbamos haciendo básicamente es qué esfuerzos íbamos a tener que hacer de estandarización de nuestro software, poder meterlo en containers, poder desplegarlo fácilmente, en fin, el adquirir una serie de habilidades técnicas, ¿no? También hacer unas cuantas pruebas de rendimiento y empezar a estimar costes operativos, porque con las tablas salían unos números, pero lo mejor es que uno tenga una experiencia directa y vea si los números salen o no salen. En paralelo íbamos hablando con Amazon, que ayudó bastante también, sobre el encaje legal de esto que íbamos a hacer. El llevar máquinas a otro país pues parecía algo problemático, el tener garantías de que desde protección de datos no íbamos a tener problemas. Bueno, os podéis imaginar. Íbamos internamente también migrando cosas que aún teníamos en Oracle Forms a Web Forms y formando a la gente. Sobre todo, claro, sin formación esto no funciona. Pasamos de ese menor a un abierto de 60.000 euros. Con ese abierto de 60.000 euros seguíamos probando. Íbamos ya simulando pruebas de carga de mucha mayor entidad y empezábamos también a estimar cuánto nos supondría una interrupción de servicio el día que migráramos a la nube. Así que iban constantemente congelando base de datos, subiéndola y probando en cuánto tiempo poníamos una instancia operativa en la nube. Y pensamos que los 60.000 euros no serían en pruebas, pero la verdad es que no fue así. La verdad es que con este mismo contrato ya pasamos a explotación. En marzo del 16 pasamos a explotación, el R corporativo subió enterito a la nube y perfecto, no hemos tenido problemas. Pero sí lo de decir categóricamente. Desde luego hemos nivelado recursos humanos que hacen cosas de mayor valor añadido y la cosa funciona. Yo en ese sentido de deciros que encantados de la vida. El gasto además está en torno, por si queréis tener una referencia, los 6.000 o 7.000 euros al mes para una universidad del tamaño de la UGI, pero el gasto está estabilizado en eso y cada vez hacemos más cosas. Es decir, la bajada de precios la vamos aprovechando porque cada vez le sacamos más partido a aquello que tenemos, ¿no? Bien, pero ya llegó el momento de que se acababa aquel contrato y ya sacábamos un contrato de una duración larga. El de 60.000 euros era de un año, ahora ya nos íbamos a por uno de 4 años. Ahí tenéis un poco la referencia, 192.000 cada tramo de 2 años, ¿vale? Para que os hagáis una idea de los costes máximos, porque aquí es el pago es por uso, son precios unitarios. Hay que decir que Amazon no se presenta directamente a los concursos, ¿vale? Con lo que siempre estamos eligiendo un intermediario, alguien que nos haga, que nos dé un valor añadido y haga de fachada ante el uso del sistema. En el curso 2019-2020 migramos también el aula virtual a Amazon, ¿vale? Y fue providencial, porque cuando vino la pandemia hubo que multiplicar por 3 los recursos dedicados al aula virtual y para nosotros fue cuestión prácticamente de apretar un botón, que se dice pronto. También para las puntas de exámenes, que fueron otros los momentos críticos, pudimos dimensionar el sistema, evidentemente con algo de trabajo previo para ver cómo escalar aquello, pero se pudo superar sin ninguna afectación al servicio. Funcionó todo perfectamente, todo muy rápido, todo muy bien. En ese sentido, estamos encantados. Todavía tenemos algún servidor fuera de la nube de Amazon,
pero son cosas como un DSpace que tiene biblioteca, que se empeñan en gestionar ellos. No os quiero contar cómo es la vida interna de las organizaciones. Y el catálogo de biblioteca que acabará en otra nube, pero una nube especializada solo en este software. Y aquí es donde viene la historia de terror, la renovación, ¿no? Se acabó el contrato de 4 años, nos toca renovar, así que preparamos una licitación en la misma línea en la que estábamos trabajando. Sabíamos de lo de Ocre, pero Ocre todavía no estaba cerrado, tardaba su tiempo, porque también es una contratación compleja, y no sabíamos si llegaríamos a tiempo, así que preparamos este. En este, aquí viene la reflexión. ¿Cómo aseguramos que no hay una disrupción en el resultado de la licitación? Yo no puedo poner marcas en un pliego, en principio. ¿Cómo hago para asegurarme cierta continuidad? Porque cambiar de plataforma a estas alturas tiene muchos riesgos. Además, el mercado ahora mismo está en una fase de bastante agresividad y te puede aparecer cualquiera yendo a pérdida, o sea, ganando la parte económica, ¿vale?, con una diferencia notable y no ofreciéndote el servicio que tú esperas tener. Más, aunque te ofreciera un servicio parecido, hay unos gastos de formación, hay unos gastos de migración, no es para nada trivial, es una infraestructura crítica. Así que lo que nosotros veíamos es que teníamos como margen el límite de un menor, que son un par de meses, por si algo iba mal, pero esperábamos que no saliera nada mal. El problema es que este riesgo iba a aparecer con cada licitación. En el fondo, cuando uno elige una tecnología de este estilo, genera una dependencia. La elegís el día 1, pero os casáis con ella para bastante tiempo, eso hay que saberlo. Efectivamente, hay un locking con el proveedor importante. La migración hay que planificarla y los tiempos de la contratación no son los que necesita una migración. ¿Cómo lo hacemos? La ley de contratos lo pone muy difícil y la cultura de la organización más aún muchas veces, ¿vale? Tenemos culturas muy resistentes al cambio. Dicho esto, vuelvo. ¿Cómo quedó pues este proceso? Pues quedó desierto. Nos pasó lo peor, ¿no? O sea, ya íbamos con los tiempos justos y resulta que se nos presentan 2 empresas con un producto alternativo que no ofrece la funcionalidad que nosotros pedíamos, que era operación automatizada. Para modificar un poco el despliegue de máquinas teníamos que llamar a un teléfono, un señor nos atendía, una señora nos atendía y a los 2 o 3 días teníamos la máquina, para nada lo que teníamos ya en funcionamiento. Bien, estos quedan excluidos, no sin cierta resistencia, pero lo peor es que cuando abrimos el sobre con la oferta económica se han equivocado en la formulación de precio los de la empresa que ofrecía el producto que queríamos. Así que nos quedamos con un procedimiento desierto y una infraestructura crítica en marcha. Bueno, al final, no hay mal que por bien no venga, pudimos aguantar con un par de menores el tiempo hasta sincronizarnos con Ocre. Ahora, esto de Ocre sonaba muy bien, pero a los que algo sabíamos de contratación pública nos parecía que faltaba algo, ¿sabes? Era como decir, vale, sí, está muy bonito, pero ahora cuando esto de Ocre esté, ¿nos llamarán para firmar un convenio o nos llamarán para que firmemos algún tipo de relación con ellos? ¿Cómo es posible que algo que se ha contratado en Europa para muchos países afecte a una universidad pequeñita que hay en Castellón de la Plana? ¿Esto cómo se va a montar? Bueno, no os cuento los detalles de Ocre porque sabéis básicamente lo que es Ocre. Al final lo que vais a tener es toda una oferta de plataformas diferentes y para cada una de ellas uno o más comercializadores que os la facilitan. Si tú ya tienes claro la plataforma, en principio, sencillamente eliges al proveedor que te toca y aquí hemos acabado. Y si no, tienes unos procedimientos muy ágiles de adjudicación por una licitación de escritorio que montas tú mismo. Te dan unas tablas, tú asignas unos puntos y al que salga le puedes dar el contrato. Esa es la teoría. Ya, pero ¿y esto con la ley de contratos del sector público qué? ¿Cómo lo hacemos? Ocre ni siquiera es la primera licitación que hace GEANT de infraestructura de nube para que la podamos contratar, pero en la anterior España tuvo un acceso prácticamente residual. La gente no se atrevía a usar aquello. Entonces ahí encontrábamos ya que además había una tradición de que esto mejor no tocarlo y nos parecía complicado. Pues eso, tiramos de menor con lo de Ocre, lo que os he planteado, y hablamos con Rediris, porque en el fondo esto del contrato de Ocre tiene una estructura curiosa, que es la que os muestro aquí, y es que GEANT es una asociación de NRENs, ¿vale?, de entidades como Rediris de los diferentes países europeos, y nosotros tenemos una relación con Rediris, pero es una relación de mera afiliación. Sin embargo, el contrato lo ha licitado GEANT, es digamos, el poder, la central de compras, y yo estoy como 2 niveles por debajo, ¿no? Y esto es lo que nos mosqueaba. Entonces pensábamos que Rediris tendría algún tipo de documento que pudiéramos firmar y que nos ligara de alguna manera a esta cadena, ¿no? Pero Rediris no lo tenía, efectivamente. Para Rediris también esto era algo novedoso.
La disposición a ayudar, excelente, menos mal, incluso el ponernos sobre la pista de cómo ir desmadejando el lío este, ¿no? ¿Qué hicimos al final? Bueno, pensábamos que el acuerdo de afiliación sería suficiente porque sí veíamos que al menos Rediris en la cartera de servicios que ofrece menciona expresamente el de los acuerdos GEANT, ¿vale? Decíamos, bueno, pues este sería ese convenio tácito por el que yo creo que cuando estoy formando parte de Rediris, pues Rediris me puede facilitar este tipo de cosas. Esta es una interpretación generosa que hacíamos nosotros, pero complicada, porque en realidad tenemos un convenio de afiliación del año 91-92, fue de lo primero que hicimos cuando se creó la universidad, y para nada menciona esto, evidentemente, porque esto era, ni existía ni se esperaba, ¿no? Así que esto era bastante débil argumentalmente. Por eso ahora os voy a poner algunos fragmentos con trozos de directivas y de la ley de contratos que son un peñazo, pero yo creo que si luego las transparencias las tenéis a vuestra disposición, os ayudarán para que veáis un poco el esquema del argumento jurídico por el que esto sí se puede hacer, ¿no? Lo primero es ir a la fuente directa, que es la directiva 2014-14, donde se habla de la adjudicación conjunta transfronteriza, cosa que no hace la ley de contratos del sector público. Es decir, sobre esto nuestra legislación lo que tiene es un vacío. Pero la directiva sí dice que esto es posible, sobre todo dice que ningún Estado lo puede prohibir. Muy bien, y esto está bien, porque esto quiere decir que aunque la ley de contratos del sector público no diga nada al respecto, lo que no puede decir es lo contrario. Y como la directiva tiene cierta, en la prelación jurídica, hay cosas que son de obligado cumplimiento y otras que el país puede llegar a modular, esta no la puede modular. Esto es así. Y lo que dice es que cuando se haga una compra conjunta transfronteriza, quien actúe como central de compras lo hará con la legislación de su país, en este caso GEANT estaba bajo la jurisdicción de Países Bajos, ¿vale? Y que luego con esa misma legislación podremos derivar contratos del acuerdo marco. Esto es lo que venía a decir. Y esto ya estaba bien, ¿eh? De alguna manera nos creaba otro marco referencial. Y ahora esto lo digo a micro cerrado, además está bien porque los OCEX, los órganos de control externo que luego nos auditan, espero que de legislación neerlandesa sepan menos que yo. Es decir, que por lo menos no nos cojan por ahí por alguna cosa rara, porque con la nuestra seguro que nos enganchan con algo habrá que impida hacer cualquier cosa. Nada de esto aparece en la LCSP, ¿vale? Y además tenemos un informe del Observatorio de Contratación Pública que está en Zaragoza y que es un poco un referente en la creación de doctrina interpretativa de la ley de contratos del sector público, que dice que efectivamente que el artículo 39, que os acabo de contar, de la directiva, es de obligado cumplimiento para todos los países, es inescapable, que sí, que cuenta, que esto se puede hacer. Así que ese primer paso legal de si nosotros podemos firmar acuerdos derivados, contratos derivados de un acuerdo marco, de una compra conjunta transfronteriza, la respuesta es sí, se puede, aunque no lo diga la ley de contratos del sector público. ¿Qué dice la ley de contratos del sector público? Bueno, no habla naturalmente de la transfronteriza, pero sí habla de la compra conjunta y los acuerdos marcos en un foco que por defecto ha de ser nacional porque no habla de otra cosa. Y lo primero que leí ahí asustaba, ¿no? Que es que parecía que había que ser originariamente partes del acuerdo marco para poder celebrar contratos derivados, es decir, para los contratos que nos interesan. Y esto es lo que quería evitar. Pero fijaos que dice, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 227, en el que dice que hay una excepción a esto de formar parte originariamente ya del acuerdo, que no formábamos parte originariamente de ese acuerdo. Dice que basta con que se nos cite. Si el pliego nos cita, si estamos realmente mencionados en el pliego, podemos celebrar contratos marco. A mí me extrañó encontrar esto, que no es habitual, porque es una condición muy relajada y además muy contraria a lo que viene siendo la praxis de la contratación conjunta en España. En España normalmente cuando queréis ir por patrimonio, o por quien sea, o por vuestra comunidad autónoma que tiene algún tipo de suministro o servicio que contrata conjuntamente, os obligan normalmente primero a una fase de sincronización. Que lo vuestro esté acabado para poder sumaros a lo nuestro. Que además firméis un convenio en el que decís que vais a hacer eso y que lo vais a hacer con carácter de exclusividad. Si vais a comprar sillas a través de ese acuerdo marco, toda silla que compréis ha de venir por el acuerdo marco, no podéis comprar a otro proveedor. Y además os obliga a unos mínimos normalmente para determinar ellos el precio del contrato de cuánto vais a gastar en ese acuerdo marco. Habrá una cierta elasticidad, pero os vais a comprometer ya algunas cantidades probablemente. Esa es un poco la cultura de la compra centralizada en España. Aquí, sin embargo, dice que basta que aquel te mencione para que tú puedas generar contratos derivados. Y efectivamente, en el pliego estamos de una forma
indirecta pero suficiente, y aquí veréis que luego tenemos un informe jurídico que lo avala. Lo que dice el pliego es que se está actuando en nombre de los NRENs, en este caso de Rediris, pero también de las entidades que están afiliadas y que se mencionan en un listado. O sea, no necesariamente hay que estar afiliado, basta con que te mencionen. Pasa que el listado solo contiene a los afiliados. El listado se menciona en el lote número 34 cuando se dice que está representando Rediris a todas estas entidades y apunta a la página web en la que aparecéis todos los que estáis asociados a Rediris, todos los que estamos aquí. ¿Vale? Hay 500 y pico instituciones, la nuestra también estaba, evidentemente, la Universidad Jaume I, y entendimos que esto era suficiente. Esto lo escribimos en un informe que podemos poner a vuestra disposición, aunque veréis que con el de Jimeno Feliu es suficiente y toma este como punto de entrada. Esto lo pusimos en un informe que acabamos firmando servidor y mi jefa de contratación, en el que manifestamos todo esto como un marco de suficiencia para poder derivar contratos. Esto, como lo comenté en la ejecutiva ampliada de gerencias, que ya os digo que formo parte de ella, no cayó en saco roto y Alberto Gil, al que agradezco la atención que presta a todo esto y las soluciones que suele poner, encargó un informe jurídico a Jimeno Feliu, que como sabéis es el principal experto en España en temas de contratación pública, un administrativista de Zaragoza, que además tuvo la gentileza de hacer el informe gratuitamente para CRUE. El informe lo tienen vuestros gerentes. En cualquier caso lo podemos volver a distribuir porque es un informe para ser usado, y lo que dice es que sí, que toda esta argumentación que os he expuesto es absolutamente válida y que se pueden celebrar estos contratos y que todo es conforme a la ley de contratos del sector público. Entonces, ¿cómo se hace ahora para adjudicar un contrato derivado? Sencillamente, si ya sabéis exactamente la dependencia tecnológica que tenéis, sobre esto habría que hablar un poquitín. Nosotros, como ya elegimos Amazon en procesos de licitación, ya hubo un momento, al menos en el tiempo, en el que cualquiera tuvo oportunidad de presentarse y nosotros de elegir. En ese sentido ya lo tenemos más fácil, esa dependencia esa dependencia tecnológica ya se ha materializado y lo único que tengo que hacer es seguir en ella, y ya hubo un proceso competitivo para elegirla. Si alguien todavía no ha llegado a esa fase, pues tendrá que ir a la otra manera, que no es directa, de contratar. Y es lo que os decía, bajarse esa hoja de cálculo, y aquí Juan Gutiérrez de Rediris se presta enseguida a ayudar y facilitarla, y en fin, que os sea un instrumento útil. Ahí podéis juguetear con los parámetros y ver de qué manera aquello que buscáis puede llegar a ser adjudicataria de un contrato derivado, ¿vale? Y es tan sencillo como eso. A partir de ahí, ya con que habléis con el adjudicatario del contrato, os va a poner todo tipo de facilidades, porque ellos conocen la burocracia que hay detrás de esto y ya os facilitarán los contratos, los formularios, lo que sea necesario para poder hacerlo. Luego, la realidad es que es muy rápido. Solo por comentaros, de nuevo, lo que no está preparado para todo esto es nuestro sistema, el español. En Europa esto se está haciendo continuamente. El siguiente hito fue cómo publicar esto en Place, porque claro, no había ningún proceso de licitación publicado en Place del que fuéramos a derivar el contrato. La única manera que se nos ocurrió imaginativamente solucionarlo fue en nuestro perfil del contratante crear un apartado específico y colgar ahí el contrato. Es decir, oiga, esto viene de un acuerdo marco europeo y yo estoy derivando este contrato y aquí tiene usted la información que necesita, porque no lo podía vincular a un procedimiento ordinario, no había manera de hacerlo. Así que ya en conclusión, y voy cerrando, por no hacerlo más largo, se puede, hay cobertura legal, tenemos el informe jurídico de una persona reputadísima en España dando validez a este razonamiento. Es verdad que aún nos falta que nos venga el auditor de la comunidad autónoma con el trabuco a ver si nos puede cazar, ya veremos qué pasa ahí. El procedimiento es muy, muy rápido, inmediato si ya sabéis lo que necesitáis. Es mucho más rápido que cualquier alternativa, incluso si tenéis que hacer la competición de mini desktop, ¿vale? Y al final, contrariamente a la cultura de compra centralizada habitual del país, esto es mucho más flexible. Os podéis subir al tren cuando queráis y además no hay exclusividad. Es decir, no solo no hay exclusividad en que yo puedo contratar otro servicio a otro proveedor, es que el mismo servicio lo puedo contratar a otro proveedor si por la razón que fuera viera que el que he contratado no me está dando el servicio que yo esperaba. Esto normalmente no es así en la contratación española. Cuando alguien coge un contrato de 4 años con alguien, pues si le va bien, perfecto, pero si no, está fastidiado un tiempo o tiene costes el salirse de él. ¿De acuerdo? En ese sentido, solo me queda agradecer muchísimo
a Rediris, especialmente a Juan y a Alberto, que ha estado aquí, ¿vale? Y agradecer muchísimo también a Cruz de Gerencias, especialmente a Alberto Gil, porque al final esto, aunque una universidad arranque primero, sin el apoyo un poco de todos, mal. A mí que me gustaría ahora que, además de Andrés desde Castilla-La Mancha, más universidades se adhirieran, también porque, no os voy a mentir, cuantos más seamos, más seguridad vamos a tener todos de que estamos haciendo un poco lo mismo. Y esto es rápido, es cómodo, es eficiente. A mí me gustaría que ese trabajo de evangelización que hago yo con vosotros, que ya sois un público medio convencido porque buscáis esa agilidad, se traslade también a las gerencias, al resto de gerentes. Por eso me presto a que si esto se lo contáis a vuestro gerente y quiero oírlo de la boca de otro, pues que hable conmigo, que yo encantado. En gerencia@ugi.es, un correo, sino que me busque en las jornadas de noviembre y yo encantado de evangelizar y de convencer a la gente de que esto se puede hacer. Porque resistencias internas va a tener, los servicios de contratación se ponen correosos. Andrés me contaba que con el suyo tuvo también alguna experiencia un poquitín de decir, no, necesitamos algo más. Esto ocurre. Pero bueno, solo era transmitiros eso, como veis, un poco un rollo gerencial, pero es dar solución a un problema que tenemos todos y que nos va a venir bien. Eso es. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos muy justitos de tiempo. Si queréis alguna pregunta rápida y si no, la podéis trasladar a vuestros gerentes, que se ha ofrecido Andrés amablemente. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo simplemente estaba comentando antes a Andrés que en nuestro caso el procedimiento por estas conversaciones constructivas con nuestro ámbito de contratación, hemos tenido que documentar un poquito más el expediente y tenéis también a vuestra disposición los pasos que hemos ido dando y de nuevo con el agradecimiento a Rediris, que nos ha ayudado también a nosotros en completar incluso un poquito más algunas de las cuestiones que nos pedían específicamente en nuestro caso. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Si te tienes que marchar, yo prefiero que te quedes por si tienes que intervenir como gerente o algo.